Bienvenidos a Food Files, 55 minutos llenos de personajes. Conversaremos con ellos y conoceremos su expediente. Inicia Food Files. Feliz día a todos los padres de Costa Rica. Bienvenidos en un Día del Padre, la verdad, diferente. Por todas las razones ya conocidas, unos estarán en su casa, otros harán un saludo virtual. Sigamos acatando, por supuesto, todas las indicaciones que nos llegan y que, bueno, hacen que nos cuidemos más. Y sabemos que queremos ver y abrazar a nuestros papás, darle un fuerte abrazo, un fuerte beso y desearle lo mejor en su día. Pero como siempre decimos, igual que el Día de la Madre, el Día del Padre o el Día de la Madre son todos los días y con ellos queremos estar y queremos abrazarnos. Bueno, yo hoy le tengo también un buen programa. Bueno, hoy vamos a incorporar a un futbolista de corte nacional, pero con un pasado internacional muy bueno. Y es que la semana pasada tuvimos nada menos que al Moro y tuvimos a Morientes y tuvimos a Ricardo Rocha. Y conversando por ahí con nuestro invitado, él tuvo también sus anécdotas o sus situaciones con ambos. Entonces, vamos a destacar los números. Vamos a destacar dónde jugó, cuánto jugó y todo eso que siempre es importante antes de empezar a conversar con nuestro invitado. Su carrera la inicia en la Asociación Deportiva Ramonense en 1981 y llega hasta 1988. De ahí pasa al Club Sport Cartaginés, donde estaría militando del 1989 hasta 1991. Su experiencia internacional la tendría en el Albacete Balompié, temporada 91-94, logrando un ascenso a Primera División. Regresaría a Costa Rica para estar en el Herediano en la temporada 95-96. Ahí estuvo jugando con los rojiamarillos. Y el último club de Luis Gabelo Conejo es la misma Asociación Deportiva Ramonense en el año 1997. Así es, Luis Gabelo Conejo Jiménez, nuestro invitado de esta jornada, de este Food Files, de este domingo lleno también de emociones y que nosotros esperamos que lo disfruten, porque vieron que yo lo disfruté montones. Y puede ser que ya uno en su tiempo recorrido en esta profesión haya conversado en otro momento con Luis y hayamos compartido y cosas, pero la conversación fue riquísima, fue agradable, se nos fue todo el rato. Nosotros hemos planificado que en los programas tengamos un par de invitados, pero cuando se extiende la plática, bueno, se fue porque en realidad si estuvo buena hay que seguir para eso. Saludamos entonces hasta San Ramón a nuestro buen invitado Luis Gabelo Conejo. Así que Luis, como siempre, un gustazo tenerte cerca, así aunque sea a la distancia en esta situación, pero siempre estamos ahí comunicados y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Eduardo, un gusto estar en el programa y ya estamos muy bien, gracias a Dios, aquí, lógicamente guardando los cuidados que nuestras autoridades de salud nos indican. Mira, una de las cosas que yo le preguntaba a Morientes y le decía que cómo te veía a vos siendo primero costarricense, porque tenemos que decirle a las nuevas generaciones que no es como ahora, que pueden salir muchachos jóvenes, que los comentábamos antes, y ya tienen una cierta personalidad o bagaje que antes no se tenía. Porque si vos me decís que antes del Mundial vos pensabas tal vez la posibilidad de salir fuera del país, tal vez no lo tenías tan claro o tan medido. Porque, bueno, por varias razones. Te llegaste a adaptar o a meter dentro de un grupo difícil como era el fútbol español. Contame cómo fue ese periodo de adaptación y la imagen que reflejabas a los chicos como Morientes. Bueno, qué dicha y qué alegría el tema de Fernando que haya estado en tu programa. Qué bueno y lo felicito que lo hayas contactado porque es un muchacho súper buena persona. Ojo, y es de los jugadores importantes del fútbol español. Sí, claro. Pero muy importante en su carrera por diferentes países europeos jugando fútbol y en los principales equipos de España, de la selección también.
A Fernando yo recuerdo cuando, exactamente como hoy, recuerdo cuando llegó al Albacete, lo reclutó Ginés Menéndez de un pueblito al lado de Toledo, no recuerdo el nombre, muchacho extraordinario como persona y como jugador. Y por ahí tenemos una anécdota, él y yo, que yo incluso le propuse que se viniera a jugar a Costa Rica y que no fuera a hacer la militar, porque la militar era de 2 años y cuando eran jovencitos de 18 años normalmente a la gran mayoría de los futbolistas les truncaba la carrera porque los enviaban a diferentes ciudades de España, a Melilla, a Ceuta, que están de la parte de Marruecos y que le pertenecen a España. Entonces, normalmente esos 2 años que ellos participaban en la militar, ya se desconectaban del fútbol. Y yo le decía, no, mire, vámonos para Costa Rica, yo le busco un equipo allá. Hasta le hablé a Fran Carrillo que se lo trajera para San Carlos un par de años. Y para mí era pues muy interesante porque era un muchacho que estaba con el División de Honor, que es la categoría donde llegan los mejores jugadores de todas las ligas menores de cada equipo, es al División de Honor, que es como decir aquí el alto rendimiento en Costa Rica, pero sí, eso sí, ahí sí es seleccionado. El jugador que llega a División de Honor y no da el paso para ingresar ahí, automáticamente lo dejan libre, así tenga 18 años. Ya no cuentan más con él. Únicamente entran los que tienen perfil de primera división. Y Fernando Morientes, estaba Santi Denia, que fue jugador del Atlético Madrid, capitán de la selección. Otro muchacho oriundo de Albacete y es otra extraordinaria persona. Y hoy en día es el entrenador, creo que de la selección sub-20 o de la Olímpica de España. Claro. Es un chavalazo. Y por ahí estaba también Criobaldo, Sotero. Había un montón de muchachos. Pero los que tenían un perfil más alto eran esos tres. Sobre todo Fernando Morientes y Santi Denia, que los dos llegaron a ser grandes jugadores y fueron muy importantes para el fútbol español. Jugar en segunda división con el equipo manchego y llevarlo a primera división y convertirse en líder, en el hombre fuerte, creo que tal vez con el Oso Salazar podría, no sé cuáles eran esos líderes, pero vos eras uno de esos, porque me lo recalcó Fernando. Vos eras referente, te admirabas, el tipo. Entonces uno dice, ¿cómo logró un tico en esa época donde los traspasos no eran habituales? ¿Será que la imagen que dejaste en el Mundial de Italia 90 fue tan fuerte que cuando llegaste ahí era el respeto absoluto? Bueno, como decía el capitán, mi hermano Catali dice, yo cuando vi entrar a ese hombrón por la puerta con aquel bigote que parecía Pancho Villa, me decía, dice, me daba miedo. Un 85, imagínate. Me dice que lo que más impresionaba era el bigote. Entonces yo le comentaba de que para mí, digamos que no es que fuera fácil, sino que el hecho de ir de una vitrina como el Mundial, de ser un jugador de experiencia, entonces en ese momento dentro del Albacete Balompié no había ningún jugador que tuviera en alguna medida el currículum que yo tenía, aun cuando yo soy un maicero ahí de Piedad del Sur de San Ramón. Pero para ellos esa parte cuenta muchísimo. Entonces, claro, cuando yo llego, yo siempre me he caracterizado por ser un tipo muy serio en mis cosas, trabajador y serio. Entonces, lógicamente que para ellos les imponía un poquitito de respeto en ese sentido, porque tenía la vitrina del Mundial que estaba muy fresquita, y luego de eso, al ser un jugador de experiencia, pues también. Entonces, ya, yo creo que uno en la vida no tiene que hacer absolutamente nada que no sea normal para ganarse un lugar dentro de un grupo de personas o de la familia. Simplemente ser uno mismo y actuar con responsabilidad y con seriedad, simplemente. Yo creo que la forma de actuar de un ser humano o de una persona lo pone en el lugar que le corresponde. Y en mi caso, pues yo simplemente lo que hacía era hacer mi trabajo como me correspondía y mantener una buena relación con todos. Y entonces, poquito a poco, pues uno se fue dando lugar. Luego ya llegó José Luis, el cabezón, o el Oso Salazar, y que es una grandísima persona. Ojalá algún día lo pudieras entrevistar porque es una persona que le gusta mucho Costa Rica, ha estado aquí en Costa Rica. Le pegaba fuertísimo al balón, ¿verdad?
Yo considero que de los jugadores con los cuales yo tuve la oportunidad de participar, jugar y de ver, de los que mejor le pegaban al balón. ¿Por qué? Porque él iba a una jugada de movimiento y había un desplazamiento de un extremo, para decir un ejemplo, de un volante lateral que caía, y él, como iba, le pegaba un balón preciso, milimétrico, que usted el balón lo podía leer donde iba en el aire, así. Le pegaba tan re bien a la bola y tenía tanta precisión que era impresionante. Yo creo que eran los tipos que a mí me gustaba mucho entrenar con él porque le pegaba muy fuerte y él las ubicaba siempre dentro de esa potencia. Y realmente, para mí fue muy bonito acoplarme. Realmente el Albacete hizo un grupo muy bonito de gente seria, Catali, Salazar, Menéndez, el Chato Juárez. O sea, había un grupo de jugadores que yo creo que la característica primordial del grupo fue la buena guía que le dio Benito Floro en hacer un buen grupo humano y luego el trabajo que se realizó. Fue espectacular. ¿Y Víctor Espárrago qué tuvo ahí porque lo tuviste 2 años como entrenador? No, Víctor, yo estoy solamente un año con Víctor. Un año. Sí, incluso tenemos dentro del currículum don Víctor y yo, al cual le mando un abrazo grandísimo si lo está viendo, de que él fue el que me ocasionó la última lesión. No. ¿Cómo fue? Contame, contame. Ese año, realmente, bueno, yo me vengo por una situación familiar, por mi papá. Tomamos la decisión de venirnos porque se nos estaba muriendo, estaba prácticamente muy jodido. Y con 86 años se perforó el pulmón y tuvo un accidente ahí. Y ahí entonces dijimos, no, nos vamos a acompañarlo. Y nos vinimos. Tomamos la decisión de venirnos en contra del presidente, don Rafael Candel, y de todos los que estaban ahí. Resulta que mi plaza la ocupa Rommel Fernández. El panameño. El panameño. Entonces, y lamentablemente Rommel, en una salida que hicieron a comer, tuvo un accidente de tránsito y falleció. Entonces, a mediados de temporada fue eso, cuando vinieron al sepelio a Panamá, el presidente se puso en contacto conmigo y me dijo que quería que yo volviera, quería que yo tomara otra vez el lugar que tenía y que él me iba a enviar todo el contrato y todas las cosas para que eso se diera. Entonces yo le dije que no, que ya yo tenía 8 meses de retirado, que pesaba 10 kilos más, era mentira, y que como tal yo no me iba ya. Entonces vino Julián Rubio, que era el secretario técnico, vino y me dice, Luis, el presi quiere que te vayas. Y aquí está el contrato, que te vaya la próxima temporada. Y entonces me puso el contrato y me puso, dentro de las cosas que me puso, me dice, ponle la cantidad que quieras, la cantidad que creas que es lo que mereces y me lo envías, nada más. Me lo envías por correo. Y entonces yo lo consulté sobre todo con mi esposa, nada más con mi esposa, con nadie más de la familia. Le dije, bueno, ¿qué le parece? Y me dice, bueno, ahí vámonos. Entonces agarré el contrato, se lo firmé y se lo envié por fax en blanco y luego se lo envié por un correo, por DHL, se lo envié firmado nada más, sin montos y sin fechas y sin nada. Solamente con una nota que decía, ¿sabes cuánto ganabas? Las condiciones que tenía, deme las mismas condiciones y yo estoy por allá, si Dios quiere, en agosto. Y así fue como me regresé de nuevo a jugar la siguiente temporada, que empezamos muy bien, muy, muy bien. Y lamentablemente como como a mediados de noviembre, algo así fue, en un entrenamiento con un compañero que, dicho sea de paso, fue entrenador de la selección de Serbia, Jelica, con Jelica, en un entrenamiento, en una jugada fortuita, los saltamos los dos y cuando caímos, él me tiró la rodilla hacia atrás y me lastimó la rodilla. Entonces, cuando me hacen la resonancia, me hacen todo, me dicen que lamentablemente tengo una lesión que es de operación y que va alrededor de 6 a 8 meses. Recordemos que era la temporada 93-94 y en el 94 era el Mundial, entonces el calendario se había estrujado para que los equipos antes. Para que estuvieran en tiempo. Entonces, realmente yo no tenía opción de recuperación porque de noviembre a mayo estaban los 6 meses, que era lo mínimo que tenía para recuperarme de la lesión, pero luego tiene que venir la preparación, entonces ya no me alcanzaba el tiempo. Claro. Entonces, yo le pedí al presidente.
Dime. Después del Mundial, cuando te escogen la France Football como el mejor portero, como entraste también como uno de los mejores de la historia y estadística, uno pensaba en ese instante, yo me acuerdo ahí en la época de Canal 2, que vos ibas a firmar por un equipo que no fuera, que estuviese en segunda división. ¿Hubo oportunidades de que no fuera Albacete? Claro que sí, totalmente. Si, si estando en el Mundial, el Torino se interesó por mí. Lo que pasa es que el Torino tenía que definir entre contratar un portero de Costa Rica, que no nos conocía a nadie, o contratar a Martín Vázquez, que era jugador del Real Madrid, que era un volante creativo. Entonces, en esa época, en Europa no se contrataban porteros. Recordemos que en España, cuando yo llego, los únicos 3 porteros extranjeros eran Dazaef en el Sevilla, Chilaver, que estaba en el Zaragoza, que ese mismo año se fue para Argentina, y yo. Luego luego de que estábamos nosotros 3, ya llegó Nocono después y llegó otro, por ahí no recuerdo quién era, pero no se contrataban porteros. Pero claro que sí, yo tuve, Bora fue el primero que me dice, me decía Luis, el Cruz Azul anda, quieres que reunirse contigo y quiere que te vayas a jugar con Cruz Azul. Y yo le dije, hey, me interesa, está muy, claro que sí me sirve, más que está muy cerca, no sé qué. Luego salió el tema del Español de Barcelona, que era un gran equipo. Las Palmas de Gran Canarias, salió el Valladolid. Había otro, no recuerdo cuál era, y el Albacete. Pero recordemos que lamentablemente para mí, de don Armando Maré, que me había recomendado al famoso Petrini, que desde que llegó y nos reunimos a hablar, los 3, yo le dije a don Armando, con todo el respeto, yo sé que es conocido suyo, es argentino, digo, pero él a mí no me da una buena espina, a mí no me da una buena sensación, le digo, yo sinceramente no, no estoy muy conforme con que sea él el representante. Y me dice, Luis, él es mi representante, y si yo te lo recomiendo es porque es una muy buena persona, y papá. Y ahí, como todas esas personas que son aduladores y esas cosas, al final de cuentas, me incliné por él. Tristemente, él, lógicamente, que cuando yo firmé por Cartago, firmé por una sola razón. Porque Cartago me aceptó la opción de que yo firmara, que yo, si firmaba, ellos me aceptaban la cláusula de que si a mí se me concretaba una oferta para ir al extranjero, yo quedaba automáticamente libre sin ninguna restricción. Y eso fue una recomendación que me hizo don Aníbal Ruiz, el Maño Ruiz. El Baño. Cuando vinieron a jugar aquí a Costa Rica con el Wander de Uruguay, resultó que el día siguiente del partido me invitan a mí a un asadito que hicieron los ex compañeros de él, que eran todos los jugadores de San Ramón, porque él jugó con San Ramón. Entonces Dervin Barbosa y Carlos y ellos fueron y se lo trajeron, le hicieron un asado y me invitaron a mí. Y entonces ya en eso dice, pero si eres el portero, le digo, claro que sí. Y ya comenzamos a hablar, le digo, yo me acuerdo, don Aníbal, de usted, pero yo estaba muy pequeñito. Entonces me propuso que si me quería ir a Uruguay a jugar con el Wander. Entonces yo le comenté que nosotros estábamos ya en unas estancias de eliminatoria y que yo la ilusión mía era la clasificación al Mundial. Que no sabía si al final me iban a llevar o no, pero tomemos en consideración de que yo era, gracias a Dios, era el portero titular de la selección en la eliminatoria. Perdona que te corté antes, terminame la historia, se me vienen tantas ideas a la cabeza, donde estabas diciendo, bueno, que la temporada terminaba antes, que algo en contra tuya también había, perdona, ahí me vas a disculpar que te corté la idea para preguntarte eso otro. Bueno, ¿cuál idea la termino? ¿Esta o la otra? No, cuando te habías saltado con Jelly, ¿te acordás que te lesionaste? Sí, claro. Ya ahí tenías un problema además para lo que quedaba de campeonato. Claro, entonces a mí me llama el doctor Bellando y Manolo Oblea, que eran el fisioterapeuta, y me dicen, vea Luis, de ahí no hay buenas noticias. Lamentablemente la lesión es delicada y vas a tener que estar, si operamos,
te vas a llevar como 6 meses para recuperarte. Entonces le digo, bueno, entonces eso quiere decir que estoy fuera de la temporada. Y me dice, hey, solo que haya un milagro, te podrías recuperar antes, cosa que no creemos, pero bueno, ahí, lo importante es ser positivos. Entonces, empezamos con la terapia 2 veces al día en la recuperación. Bueno, esperar que se desinflamara la rodilla, que se me puso así muy fea. Y a partir de ahí, eso fue en noviembre. En diciembre, un día hablando con Pepe Carcelén, que era el secretario técnico, y con el presidente, don Rafael Candel, les agradezco yo muchísimo, infinitamente, porque me tomaron mi parecer, me tomaron mi opinión, en el sentido de que se nos lesionó Martín, dos delanteros, Martín y Antonio. Nos quedamos solamente con Corbalán en ese momento. No se recuerda si Marco Antonio Echeverri también, pero como 9, los 2 9 se lesionaron. Entonces ellos me llamaron a una reunión y me pidieron que querían hablar conmigo porque en el fútbol español en ese entonces se permitían 3 extranjeros. Podían haber 2 en el campo y 1 en la banca, pero no podían haber 3 en el campo. Y que como yo prácticamente, según el reporte médico, está ya prácticamente descartado, entonces ellos querían pedirme permiso a mí para contratar un delantero brasileño. Que a mí no me iban a desinscribir, pero que prácticamente mi temporada ya estaba terminada. Claro. Pero que sí, ya era muy complicado. Claro. Y entonces yo le dije, no, Tito, la razón, más bien yo quería venirme para Costa Rica y no me dejaron, me dijeron que no, que yo había llegado en óptimas condiciones a España y que entonces yo me podría regresar siempre y cuando me regresara en óptimas condiciones. Entonces me tuvieron ahí haciendo la terapia solamente y resulta que yo como en febrero ya comencé a hacer trabajos en cancha de trote en línea recta, sin hacer cambios de ritmo y cosas así. Y un día que se iban a ir a hacer se salía de gira un sábado a un partido, no sé si en Bilbao, y entonces al final del entrenamiento hacen como una mejenguita entre los jugadores que no viajan, los utileros y los entrenadores. Víctor en eso tenía una forma de ser que era espectacular. Él le daba el lugar a cada jugador, así fuera titular o fuera suplente o fuera de la grada. Él le daba un lugar a cada uno. Y entonces los ponía a participar a todos y faltaba uno. Y como yo andaba por ahí haciendo ejercicios, trote y cosas así nada más, le digo, profe, si quiere me le paro en el marco yo sin moverme nada más. Eso sí, yo no aquí. Eso es mentira. Eso no pasa nunca. No, y yo sabía que yo no podía hacer movimientos laterales ni nada de esas cosas. Era estar parado de verdad nada más ahí. Entonces resulta que me toca en contra de Víctor. Y en un momento dado, viene Víctor y está jugando de delantero casi a la par mía. Y cuando él llegó y le dieron un balón fuerte y donde él lo controló orientado para tocarla. Y yo metí la mano y me hacía pum y me quebró el dedo de la mano izquierda. No. Entonces digo, no, esto... Ya yo me senté, digo, no, esto esto no, él me decía, golerito, y bueno, se le venían hasta las lágrimas de ver que no me había recuperado la rodilla y me había lesionado el dedo. Son de las historias que... Y para contarle a la gente, Víctor Espárrago fue futbolista de los buenos. Jugó como 4 mundiales. Jugadorazo. Fue, claro. O sea, tenía su técnica, tenía todo. Pero viera lo preocupante que era y lo difícil que era cuando él llegaba. Y a veces habíamos ya nosotros trabajado como porteros con Pepe y llegaba en un momento dado y decía, bueno, goleritos, vengan para patearles un poquito, porque le pegaba con las 2 piernas espectacular. Entonces, si uno lo mordía un poquito a él, lo podía dejar parado porque le pegaba muy bien. Sí, son de esos jugadores, bueno, como aquí en Costa Rica cuando llegó el Pocho Cortés, que uno decía, el Pocho Cortés era el Pocho Cortés, tenía su jerarquía. De hecho, fueron compañeros. O don Luis Borgini, que también estuvo por aquí en Costa Rica, gente que se notaba que tenía su clase. 55 minutos llenos de personajes. Conversaremos con ellos y conoceremos su expediente. Foot Files.